Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Bottle your taste. Is it really a bad reception out there? Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. Buenos días, hoy es sábado 14 de mayo, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la Torre A. Ya ha llegado la primera viga del cordón superior, la han bajado del camión, ahora la van a apoyar en unos caballetes que ya están empezando a mover, y luego me imagino que tendrán que empezar a ponerle las placas y preparar la viga para el izado, que no sé si va a tener lugar el lunes porque es festivo aquí en la ciudad de Madrid. Ya sabéis que el domingo 15 es San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, trasladan la fiesta al lunes, así que no sé qué nivel de actividad va a haber el lunes. Y yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad, aunque yo me imagino que hoy va a ser un día bastante tranquilo en las obras. Ya sabéis que mañana jugamos nuestro penúltimo partido de Liga contra el Cádiz, allí en Cádiz, a las 6:30 de la tarde. Así que lo dicho, me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Yo diría que la van a poner en el suelo después de haber quitado el camión, posiblemente traigan ahora un par de caballetes, pero ya veis que la viga está sin placas. Entonces me cuesta pensar que la vayan a subir ahora. Te digo que están ahora moviendo el primero de los caballetes, debería llevar dos. Esta es la que termina justo el cordón superior. Así que se va a apoyar en las pirámides que están justo en el lado de la izquierda. Yo me imagino que a lo largo del día de hoy irán poniendo esas placas en la viga del cordón superior. Y si todo va bien, quizás el lunes es el izado. Pero como os comentaba, mañana es festivo en la ciudad de Madrid, se traslada el lunes, así que tengo dudas sobre cuál va a ser la actividad el lunes. Aquí parece que van a desmontar del todo ya ese montacargas. Pues llegamos a Plaza de Lima y ¿qué es lo que vemos? Esto. Me acabo de encontrar con Edu, el de Fanáticos, y me dice que es para el mecanismo del guardado del césped retráctil. A tamaño.
No, pues se va por Concha Espina, pensaba que lo iba a dejar aquí. Está claro que lo van a meter junto a la Torre A. Oh. Volviendo a mover, pero no sé con qué intención, desde luego no para meterlo dentro del recinto de la obra. Vamos a seguirle el rastro, no sé si lo van a meter dentro del estadio, también me extrañaría. Pero está claro que han parado por aquí a los coches que vienen de Plaza de Lima. Pero sí parece que va para adentro. No sé si va a terminar metiéndolo dentro del estadio, pero parece que sí. Están midiendo para ver si pasa por la puerta. Vamos a recuperar un poco el resuello después de la persecución de esa primera pieza para el mecanismo del guardado del césped retráctil. Y vais a poder ver cómo están ya poniendo pilares en la zona norte de la Viga Museo para la segunda planta. O sea que esto va también muy rápido. Las dos torres de alféizar están ya quitadas del todo. La primera la visteis ayer y la segunda me imagino que la hicieron entre ayer por la tarde y no sé si quizás hoy por la mañana. Esa viga en diagonal la están poniendo ahora, pero ya digo que en la zona norte han puesto bastantes pilares.
Así que parece que la vía museo va a ir bastante deprisa. Están los 4 segmentos de las 2 torres de apeo justo detrás de la valla, uno detrás de otro. Me imagino que ahora esperarán a que vengan camiones para llevárselos. Aquí parece que siguen trabajando en el cierre de esta esquina noroeste. Y también parece que siguen poniendo alguna valla justo debajo de ese semicilindro en el fondo norte. Ya veis que ahí siguen trabajando en esas barandillas. Yo creo que de escaleras y semicilindros no faltan más por poner. Al menos por ahora. Y siguen trabajando sobre la estructura de la torre D. Están con una cesta y con una plataforma en estos momentos. Esa pequeña viga de color rojo la han subido con la grúa torre que está aquí en el fondo norte. Me imagino que los trabajadores de la plataforma son los que la van a instalar. Y justo encima está la cesta. Yo no sé por qué pensé que iba a ser un sábado bastante tranquilo, pero ahora vais a ver, aunque ya lo habéis visto en el timelapse, que están poniendo una zanca nueva. Ahora tendrán que girarla, me imagino. Me imagino que les llevará un buen rato poner todos los tornillos de esa nueva zanca, porque mínimo son 3 puntos de conexión, 4 y alguno más que quizás no se ve, 4 seguro. Y ahora vamos a ver cómo van con la primera viga del cordón superior. Yo me imagino que ya la semana que viene podrían instalar el siguiente pilar. Y quizás antes de final de mes tenemos instalados ya todos los pilares y soportes para la nueva grada. Y abajo a la izquierda podéis ver esa primera viga del cordón superior. Pero ya digo que ahora mismo deberían estar poniendo las placas.
sé cuántas placas faltarán por poner, pero han avanzado bastante desde esta mañana. Y no sé si van a quitar alguna de las abrazaderas que hay todavía arriba. Es la 1 de la tarde y termina aquí el recorrido de hoy. Ya habéis visto que han pasado muchas cosas. Yo no esperaba tanto. Han puesto bastantes placas en esa primera viga del cordón superior, pero me he fijado que todavía no han terminado de montar los andamios en la segunda de las pirámides. Así que por eso pienso que el izado debería ser la semana que viene, no sé si el lunes o el martes. He visto también que ha llegado esa pieza enorme que sirve para el mecanismo del césped retráctil. Tendrían que llegar otras 15 más a lo largo de este verano. Y también habéis visto que han puesto una zanca nueva para la nueva grada de Padre Damián. Así que yo me despido por hoy. Os deseo un buen sábado y un buen fin de semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos el lunes. Adiós.